Estamos en contacto con nuestro primer invitado, Roberto Cabrera. El doctor Roberto Cabrera se encuentra con nosotros. Él es abogado, maestro en gestión pública, doctor en Derecho, especialista en justicia constitucional. Doctor Roberto Cabrera, un gusto tenerlo como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El gusto siempre es mío. Encantado de estar con cada uno de ustedes. He tratado de hacer un resumen de todo lo que al menos se intenta hacer desde el punto de vista legal, tanto ejecutivo como legislativo. Pero yo quisiera empezar por el aspecto general. ¿Cómo toma usted como constitucionalista el tema de estas figuras legales que te está sacando, ¿no? Censura, cuestión de confianza, cierre del Congreso, adelanto de elecciones, vacancia, suspensión, destitución, en fin. ¿Cómo toma usted todo este panorama? Bueno, es importante hacer un primer abordaje de la pregunta que se me formula, puesto que todo lo concerniente a, como bien lo he señalado, censuras, mociones de vacancia, interpelaciones, disoluciones del Congreso, cuestiones referidas también a aspectos de carácter interpretativo con respecto a dichas denegatorias de cuestiones de confianza, etcétera, son producto de un escasísimo desarrollo constitucional, en primer lugar. Son apenas 6 o 7 artículos los que se encuentran establecidos en la Constitución que regulan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y son artículos que no han sido desarrollados y que se han tratado de desarrollar, sí, pero tal vez en los últimos 2 o 3 años con ciertos matices para proteger de alguna forma intereses de quien directamente busca evitar que se repitan situaciones que han sido altamente cuestionadas, como por ejemplo la disolución del Congreso por Vizcarra. Es el país de la disolución del Congreso por Vizcarra y la famosa interpretación tácita o denegatoria tácita o fáctica de la cuestión de confianza, en que se empiezan a desarrollar justamente leyes como la 31355, sí, que es simplemente una especie de pie de página de la Constitución, y lo que ha sido declarado inconstitucional hoy día, se ha validado constitucionalmente hoy día, que es la ley 31.399, que se hacía precisamente una modificación a la ley 26.300, que era la ley de derechos de participación y control ciudadanos, ley, dicho sea de paso, del año 94. Entonces, quienes han asumido ciertos ámbitos de representación están modificando la Constitución para sus intereses, simple y llanamente. Pero de esto, muchos profesores de Derecho Constitucional estamos conversando hace más de 20 años. La necesidad de proteger la institucionalidad del Estado, de sus poderes constituidos, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, etc. Pero esto, sin lugar a dudas, se genera por el escaso desarrollo constitucional. Se ha desarrollado meridianamente en virtud a intereses, pero no a necesidades específicas de un escaso desarrollo. Y ese es, creo yo, uno de los puntos neurálgicos del problema. Ahora, esta demanda competencial que ha presentado el Congreso de la República justamente al Tribunal Constitucional, ¿podría ser la solución al menos a esta crisis? Tal vez no al problema general, histórico, como lo manifiestas, pero ¿podría ser la solución a esta crisis, crees tú? No, para nada. La demanda competencial solamente va a señalar directamente, ¿sabe qué? Usted, señor presidente, o señores del Ejecutivo, ustedes están realizando una interpretación respecto a una, entre comillas, denegatoria tácita o fáctica, que no deben hacer, porque la ley 31.355, que ha sido validada constitucionalmente, sí permite, señala de manera expresa que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. Es lo único que se va a pronunciar, nada más. No va a decir nada más. El problema va a seguir, y el problema reposa en ¿qué cosa? En un desequilibrio
en un desequilibrio y una concentración de más poderes en un poder constituido, como el poder legislativo. Hay que tener cuidado con eso. La construcción de distribución funcional del poder es esencial para un Estado constitucional de derecho. Yo no hablo aquí desde una perspectiva de defensa del Ejecutivo, no, yo hablo desde una construcción idónea de equilibrios, defendiendo institucionalidades. Obviamente, la ley 31.355 ha sido declarada constitucional, ya no hay punto ni vuelta que darle. El Ejecutivo, a través de esas actas que se han difundido en los medios de comunicación hace un par de días, muestra de manera bastante clara que está interpretando a su antojo, cuando eso ya no es parte del contexto que se tiene que discutir, porque es el Congreso que interpreta adecuadamente su decisión sobre negar o aprobar la confianza respecto a lo que se plantee. Correcto. Entonces, ahí ya no hay más puntos que discutir. Yo decía que se está utilizando la Constitución políticamente, cuando finalmente no es su fin. Y el Tribunal Constitucional, como bien dices, debió tal vez zanjar este tema ya mucho antes. Es verdad. Es verdad, sino que han habido obviamente situaciones de carácter político que de alguna forma han influido directamente en las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional antes. Y eso también tiene una respuesta de diseño. Si nosotros comparamos la Constitución del 79 con la Constitución del 93, en la Constitución del 79 los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales, que así se denominaba antes, eran elegidos 3 miembros por el Poder Ejecutivo, 3 miembros por el Poder Legislativo y 3 miembros por el Poder Judicial. Hoy, los 7 miembros del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, son elegidos solo por el Congreso de la República. Sí. Es un problema de diseño nuevamente. Ahora, si vamos al Congreso de la República, la pregunta es, ¿a qué está jugando finalmente el legislativo? Yo decía, el tercer intento de vacancia, se necesitan 87 votos, cosa que no van a conseguir, imposible que lo consigan, ¿correcto? Salvo ocurra algo pues tan evidente, tan escandaloso que ya pues, pero ahorita en la realidad hoy, 30 de noviembre, imposible que lo haga. Se tiene el tema de la destitución, también. Se tiene el tema de traición a la patria, que ya el Tribunal Constitucional zanjó, felizmente, pero aún está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales allí. Se tiene el tema de adelanto de elecciones, en fin, o sea, tantos argumentos que saca el Congreso, que ya pues uno se pregunta, ¿realmente quieren acabar con la crisis o es que les conviene profundizarla y dejar al gobierno finalmente en la gestión? No sé si te has percatado de un tema, y es que justamente todo este contexto se está dando frente a una situación que todos los meses de noviembre se discute, y hablo sin tapujos, y me refiero a la ley de presupuesto. Siempre es así. Siempre cuando se va a discutir la ley de presupuesto, por ahí se interpone una moción, por ahí se busca presionar al Ejecutivo y viceversa. Es un tema de negocio. Triste y lamentablemente funciona así la política a nivel macro. Estamos sometidos a un contexto de corrupción generalizado en un sistema que cada vez se está volviendo mucho más débil y mucho menos democrático, y eso genera como consecuencia directa situaciones que hoy, a mi particular entender, resultan casi irreversibles. Es necesario que desde otros espacios podamos generar cambios estructurales en el sistema. Todo esto se está dando por ello. Hoy se tiene que aprobar la ley de presupuesto, si es que ya no se ha aprobado, sino que no he seguido hoy día el pleno. Pero lamentablemente es eso. No hay que sorprendernos de lo que está sucediendo en estos momentos. Todo es por dinero. Todo es para saber quién tiene mejor posición para pedir una prebenda o para pedir un acuerdo o suscribir un acuerdo bajo la mesa, como se dice. Terrible situación. O sea, una vez más, como bien utilizas esta palabra, corrupción detrás, o sea, es eso lo que existe. Pugnas por que me des más dinero a ciertos sectores, se me saque ciertos proyectos, ciertas obritas, en fin, a eso nos hemos reducido como país. Y a eso nos hemos reducido como país. Terrible. Y yo quiero poner los puntos sobre la silla sobre algo que, mira, yo creo que
en muchas ocasiones hay mucho morbo de carácter político y es importante conversar en estos espacios sobre ello, porque estoy seguro de que a través de este medio de comunicación siempre se han dicho las cosas tal y como son. Y eso es algo que yo valoro y aplaudo y felicito. Y miren ustedes, hagamos una pregunta bastante sencilla. ¿Creemos realmente que el Ejecutivo, que el presidente va a querer disolver el Congreso? A mi particular opinión, la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué lo digo? El Ejecutivo ha tenido la gran hazaña, vamos a llamarlo así, de poder emplear el sistema para convencer a la oposición, a varios congresistas de la oposición, los niños y más, para que siempre voten a su favor. Este Congreso es favorable al Ejecutivo. Si lo disuelve, el Congreso que tuviese que ser elegido posteriormente no sería favorable. No tendría ni siquiera 37 congresistas, tendría 4 o 5 congresistas si esto es. Perú Libre ya ha dicho que se arrepiente de supuestamente de haber traído a Castillo y haberlo colocado como presidente. El próximo Congreso, si este Congreso se disuelve, claro, no sería conveniente al Ejecutivo. Y el Congreso tampoco quiere vacar al presidente, ni mucho menos suspenderlo. ¿Por qué? Porque este Ejecutivo es conveniente para sus intereses, le suelta presupuesto, le suelta dinero. Vean ustedes, ahora mismo se acaba de compartir, y aquí yo lo tengo, justamente la ley de presupuesto y la ley de equilibrio y endeudamiento. Vean ustedes el anexo 5 y dense cuenta cuántos proyectos de inversión pública se están añadiendo. Ahí está la respuesta. No especulemos más, es una pantomima. Estamos viendo un espectáculo como un talk show. Pero en realidad lo que está detrás es simplemente intereses económicos. Lamentablemente son las cosas como las estoy comentando. Lo que decíamos que finalmente ambos poderes, Congreso y Gobierno, van a querer coexistir, van a tener que así estar juntitos y obviamente presentarnos a la opinión pública supuestamente acusaciones, diatribas, riñas, peleas, pero en realidad están más que hermanados, finalmente. Es la verdad. Tristemente es así. Habrá obviamente algunos congresistas que evidentemente tendrán una formación ética, cívica y ciudadana mucho más fuerte que otros. Pero tristemente muchos de los que creíamos que iban a ser los paladines del Estado Constitucional de Derecho no lo han sido. Y mira, y esto y también, se han sometido a intereses económicos. Y justamente para añadir un poco a la hipótesis que nos estás dando y que finalmente está dándonos luces de la realidad que estamos viviendo, se tiene el tema de la moción de vacancia. Ya es un tema de la moción de vacancia que va a entrar mañana finalmente para que se inicie todo este trámite. Ya esto se va a ver mañana en el Pleno, para que se admita a trámite la moción de vacancia, ¿correcto? Sin embargo, en paralelo, la Comisión de Constitución ha convocado una sesión extraordinaria para ver el tema de la suspensión de Pedro Castillo. O sea, dos acciones con un solo objetivo aparentemente, que es sacar a Castillo. Una, la moción de vacancia, pero a la vez, en Constitución, la suspensión. Entonces, la pregunta es, ¿a qué está jugando el Congreso? ¿Finalmente, realmente quiere votar a Castillo o simplemente está generando distracciones? Está generando distracciones. Terrible. Por supuesto que está generando distracciones. Está viendo de qué manera hace una pantalla para que la población diga, ya, ahora sí lo va a hacer. Seguramente ya ha tomado una decisión. ¡Qué bueno! Pero miren ustedes, son dos congresistas de Avanza País, y mal no recuerdo, que han presentado por su lado una moción. Uno por ahí presentó una denuncia constitucional. Ya pues, no hay un trabajo coordinado. Aquí lo que importa son los aplausos. Y para decirlo en términos mucho más actuales, vean ustedes las redes sociales de los congresistas y dense cuenta qué es lo que buscan. Buscan supuestamente el me gusta, el like, ¿no? Dependiendo de la red social donde estén. Creen que el mundo, es que realmente, mi estimado amigo, están en una burbuja, totalmente.
hay un divorcio entre parlamentarios y ciudadanos, ejecutivo y ciudadanos, que asusta y que terriblemente eso puede generar en el tiempo una situación que más bien alimente circunstancias caóticas para nuestro país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los discursos de divisionismo que tanto éxito tuvo o le generó al partido de gobierno actual, pueden tener el mismo éxito con otros líderes, entre comillas. Y ya saben a qué me refiero. Hay que tener mucho cuidado con eso porque cada vez más hay una división, hay un divorcio entre representantes, gobierno y población. Y eso es terrible. Eso es terrible. Ahora, ¿cuál es la salida, crees tú, esta salida constitucional para no llegar a esos extremos de violencia que se va a llegar? Ojo, el presidente Pedro Castillo, ya sin ya mencionar a Aníbal Torres, que se fue, pero con ese mensaje violento, el presidente Pedro Castillo está finalmente también generando este odio entre peruanos. Ojo, en estos instantes el presidente Pedro Castillo se está reuniendo con ronderos y les está rindiendo homenaje. Es una ceremonia que se está dando en estos instantes en Palacio de Gobierno, se da ¿por qué? Para reconocer la historia de los ronderos, y está reunido con muchos dirigentes ronderos en Palacio de Gobierno. Cuidado con estas fuerzas paralelas, cuidado. Y por un lado los ronderos, por el otro lado los reservistas, por el otro lado los grupos campesinos, en fin, cuidado con estas fuerzas paralelas. Pero yo quiero regresar a la interrogante de Roberto en el sentido de ¿cuál puede ser la salida constitucional que se pueda tener sin llegar, reitero, a estos actos violentos que pueden estar más próximos de lo que imaginamos? Una salida interesante podría ser la institucionalización del Consejo de Estado, ¿no? Que dicho sea de paso, es un consejo ornamental, porque no se encuentra ni en ningún lado de la Constitución, y que podría de alguna forma generar compromisos y pactos éticos, cívicos y políticos, además de jurídicos. Eso requeriría de una propuesta constitucional y de una madurez política de la oposición, y no solamente de la oposición, sino de todo el Parlamento. Pero tristemente es algo imposible, porque no hay coordinación parlamentaria. Y no hay en este Congreso, y no lo ha habido en varios congresos anteriores. Así que una salida que yo pueda avisorar de una forma mucho más cercana, no la encuentro. Tal vez tendría que suceder alguna situación totalmente escandalosa para que los parlamentarios ahora sí tengan que optar por una vacancia, pero no es algo que tampoco podamos visualizar ahora mismo, así que estamos tristemente sometidos al diseño constitucional que tenemos. Lo otro es empezar a generar espacios ciudadanos para poder generar y diseñar y proponer diseños mucho más sesudos, racionales y éticos dentro de nuestra carta política. En todo caso, podríamos concluir que la salida no está ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Ninguno de los dos tiene una salida a toda esta crisis. Tendríamos que buscar alguna vía alternativa. El Estado constitucional de derecho es un Estado que solamente se materializa en la medida de que sus ciudadanos participen, no porque sus gobernantes sean los mejores. El Tribunal Constitucional, y es una responsabilidad de todos. La intervención del Tribunal Constitucional en ese sentido. El Tribunal Constitucional solo interpreta la Constitución cuando existe un cuestionamiento respecto a alguna interpretación, nada más. El Tribunal Constitucional no actúa ni de oficio, ni de manera consultiva, ni de manera previa. Así que el Tribunal Constitucional no es el ente indicado. Como en otros países sí lo es. Tiene esas funciones, pero en el Perú no las tiene. Ahí tienen otro problema de diseño. Perfecto. ¿La ciudadanía? Es esa la respuesta. Pero ¿cuánto le puede interesar a la ciudadanía participar políticamente si es que no tiene condiciones dignas? Salud, trabajo, educación. ¿Va a querer participar o va a querer subsistir? Otro problema.
Situación compleja todavía la que vivimos en todo caso, Roberto. Muy compleja, demasiado compleja. Esperemos que de alguna manera podamos salir. Yo creo que por ese lado la academia, los colegios de abogados tienen mucha responsabilidad. Triste realidad y complicada coyuntura, doctor Roberto Cabrera Suárez. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y nada, pues esperar a ver cuál va a ser el balance, cómo cerramos el 2023. Cada día hay un capítulo nuevo. Veremos mañana qué decide el Pleno en torno a esta vacancia o qué decide la Comisión de Constitución en torno a esta suspensión o en su momento qué va a decir la Comisión Permanente en torno pues al tema de la denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides. Agradecido siempre soy yo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo fuerte. El doctor Roberto Cabrera estuvo con nosotros conversando en torno a la coyuntura. Él es especialista en justicia constitucional y nos da un panorama realmente totalmente sombrío. La única conclusión que nos queda es ambos, ejecutivo y legislativo, tienen que coexistir. Se necesitan para lo bueno, pero sobre todo, al parecer, para lo malo. Y en medio está el pueblo, esa palabrita que usa el gobierno de Castillo. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos analizando la coyuntura ya política desde otra mirada, ya no desde el aspecto legal, constitucional, sino desde el aspecto político. Nos vamos a una pausa y regresamos.